Hola jóvenes, vamos a comenzar a ver ahora el transporte de interfase para flujo isotérmico. Es decir, que vamos a hacer un análisis sobre la interfase sólido-líquido para generar distribuciones de velocidad. Vamos a empezar definiendo lo que es una capa límite. Y la capa límite es la zona del fluido cercana a una superficie sólida donde el mismo fluido se ve afectado. Como definición, es decir, que nosotros vamos a ver fluidos que están teniendo interacción prácticamente con estas superficies sólidas, y estas superficies sólidas generan algunas estelas, se le llama, que generan una distribución diferente o una perturbación dentro de la distribución de velocidad. Anteriormente habíamos visto el transporte en flujo con las ecuaciones de variación sin tomar en cuenta prácticamente la distribución o perturbaciones que se dan dentro de estas regiones de capa límite. Vamos a entender prácticamente que el límite de esa capa va a ser donde la velocidad es perturbada desde 0 hasta el 99% de la velocidad general. Es decir, que nosotros vamos a tener en este punto de la lámina el punto 0 y vamos a ir delimitando una pequeña capa como la que miramos acá, que estoy subrayando en rojo, donde ahí la velocidad va a valer prácticamente, esta va a ser la velocidad de la capa límite, va a valer el punto 99 de la velocidad general, que sería esta velocidad infinita. ¿Qué vamos a tener dentro de esta capa? Si nosotros miramos, nosotros tenemos una línea de flujo que es casi constante hasta llegar a una región donde ella va a ser perturbada y va a ser un cambio drástico que se da por medio de las regiones de transición y la capa límite de la zona de turbulencia. Entonces, para el número de Reynolds puntual en una placa es definido como X, velocidad, densidad entre viscosidad. Y calculando ese número de Reynolds local, vamos a ver que la capa límite laminar está situada prácticamente, a números de Reynolds de 2 por 10 a la 5 o inferiores de él, para determinar esta capa límite laminar que tenemos acá, donde el flujo es constante y va a generar prácticamente un tipo de fuerzas. Vamos a ver que entre Reynolds prácticamente de 2 por 10 a la 5 hasta 3 por 10 a la 6, vamos a encontrar que esas perturbaciones se van a ir haciendo más fuertes, como vemos acá, y se va generando la transición, lógicamente por la turbulencia y por la formación de estelas, hasta llegar por encima de 3 por 10 a la 6, donde vamos a encontrar números de Reynolds con capa límite turbulenta. Esto tenemos que verlo que a mayor número de Reynolds, vamos a ir viendo que la capa límite va generando esas perturbaciones y no va siendo constante. Otro caso importante es que vamos a ver que la subcapa que se degenera del flujo laminar va disminuyendo, como vemos acá, cuando el número de Reynolds se va haciendo más grande. Es decir que prácticamente en la región de la capa límite turbulenta vamos a ver que esa subcapa laminar que se generó por medio de esa transición va a ir desapareciendo hasta ser invisible cuando esté muy cerca de la placa. Pero ¿para qué estudiamos esto de capa límite? Vamos a ver nosotros que podemos hacer un análisis exhaustivo para la capa límite hidrodinámica, que sería la capa límite que está en la zona laminar. A esta capa límite de la zona laminar le vamos a llamar capa límite hidrodinámica, donde vamos a analizar las fuerzas viscosas, ya que la capa límite hidrodinámica nos va a dar la fuerza viscosa, es decir, que va a estar relacionado prácticamente con la cantidad de movimiento
de forma molecular o que se transfiere de capa en capa, y la zona turbulenta que estamos acá, que es esta zona de acá, es la que está como genera estelas y torbellinos. Esta es la que se transfiere, prácticamente son fuerzas inerciales, es decir, por flujo convectivo. Entonces, prácticamente para estudiar esa capa límite, donde ese grosor de esa capa, miren, donde vamos a determinar cuánto es el grosor desde la placa hasta que la velocidad sea el 99% de la velocidad general, vamos a estudiar en sí el espesor de esa capa. Y al determinar el espesor de esa capa, nosotros podemos determinar dónde comenzaría la velocidad de transición para que se genere de región laminar hacia turbulenta, donde se termina la zona laminar de fuerzas viscosas, como miramos acá, y donde entran las fuerzas inerciales o zona turbulenta de ella. Entonces, para poder determinar el espesor de esa capa hidrodinámica, miren que ya estoy hablando prácticamente de la capa hidrodinámica, es decir, de la fuerza laminar, de la zona laminar, nosotros vamos a tener varias técnicas para poder darle resolución al problema de la forma del espesor de la capa, y uno de ellos es usar la ecuación de movimiento, como miramos acá, donde vamos a tener la densidad y viscosidad constante, y nosotros vamos a usar entonces con esto la ecuación de movimiento a la que hemos designado de Navier-Stokes. Con la ecuación de Navier-Stokes vamos a ver que el espesor de esa capa, vamos a tener que la velocidad en X es 0 con respecto al tiempo, ya que vamos a estar en estado estacionario. Vamos a determinar también que la velocidad en Y es 0, por lo tanto todo este término es 0, y la velocidad en Z es 0. Por lo tanto vamos a tener velocidad en Z y velocidad en Y igual a 0. Vamos a eliminar también los esfuerzos por presión y gravedad, y vamos a ver que la velocidad en X no se distribuye con Z. Es decir, que la velocidad en X la vamos a distribuir en Y, y vamos a ver si tenemos una distribución de la coordenada X. Entonces nos queda una ecuación diferencial por la ecuación de movimiento, donde vamos a ver los movimientos convectivos que van a estar al lado izquierdo de la ecuación, donde tenemos la densidad por, miren, una parte de la derivada sustancial del movimiento, donde tenemos los efectos inerciales, es decir, la turbulencia, donde comenzaría la turbulencia, y tenemos el movimiento molecular, que está dado prácticamente por los efectos viscosos, que sería el laminar, de transferir la cantidad de movimiento de capa a capa. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Si recordamos, nosotros teníamos que la capa laminar o la subcapa, después de traspasar esa capa hidrodinámica, es decir, de la zona de laminar, vamos a ver que esa capa laminar se iba tendiendo a 0, por lo tanto, el movimiento, los efectos viscosos prácticamente iban a ser muy inferiores a los efectos de turbulencia. Por lo tanto, este término de efectos viscosos lo podemos hacer 0. Voy a sacar el borrador. Lo podemos hacer 0, ya que en comparación prácticamente de los movimientos convectivos que tengamos o de los efectos inerciales, esta derivada de la velocidad con respecto a X, que está en la misma coordenada, o la propagación de la velocidad como función de X, en sí el término de efectos inerciales va a tener mayor contribución que el efecto de efectos viscosos. Por lo tanto, podemos reescribir
la ecuación como la tenemos acá, donde vamos a determinar que la velocidad en X es función tanto de X como de Y, donde vamos a ver que tanto la velocidad va a ser determinada en X y propagada en Y. Entonces, como nuestro objetivo es calcular el espesor límite de esa capa hidrodinámica, y al tener esta ecuación nosotros debemos de buscar soluciones a la ecuación que ha venido determinada de la ecuación de movimiento. Entonces nosotros esta ecuación vamos a ver que para determinar el espesor de la capa hidrodinámica podemos hacerlo por diferentes métodos. Uno de ellos es el de similitud de magnitudes, que solo nos da una similitud, como dice la palabra, y no un espesor total, sino que va a ser aproximado y con una aproximación muy grande, ya que ella solo va a generar una ecuación por medio de un análisis o una similitud dimensional de magnitudes. Vamos a tener la resolución de Blasius, que va a ser la resolución de la ecuación de movimiento, con la resolución de la ecuación de continuidad por ecuaciones derivadas parciales, con las condiciones de frontera y determinando cada una de las ecuaciones, donde esto va a llevar prácticamente varios pasos matemáticos en esta resolución, que lo pueden ver en las referencias del libro, que no vamos a tomar en cuenta la resolución de Blasius nosotros para fines de nuestro curso. Y la última va a ser el análisis integral del momentum de von Karman, que va a ser prácticamente balances de materia y cantidad de movimiento, como lo hizo Blasius usando las ecuaciones de variación, pero este va a ser un análisis con la integración prácticamente del área del diferencial de la capa límite que tomamos. Entonces, teniendo los tres métodos de resolución para ese espesor, vamos a ver el primero, que es el de similitud de magnitudes, y entonces teniendo que la velocidad en X puede ser aproximadamente igual a la velocidad general, en Y igual a delta, y en el límite donde termine la placa de la capa hidrodinámica, donde X igual a L, entonces vamos a estar en este punto de acá. Es decir, que vamos a encontrar prácticamente el espesor de la capa. Y haciendo esta similitud de magnitudes, tomando las derivadas de la ecuación de movimiento y aproximándola muy fuertemente a las ecuaciones por magnitud, donde la velocidad en X va a ser la velocidad en esa magnitud general entre X, que sería de 0 a L, ya que sabemos que nuestra capa límite comienza en 0, de 0 a L, y de la velocidad 0 a la velocidad infinito, y acá tendríamos de la velocidad infinito a 0 también, y como tenemos acá X y Y, tenemos en 0 que tendríamos a delta cuadrado, que sería el espesor. Al sustituir esto en ecuación, vamos a tener esta forma de la ecuación de movimiento, todo en magnitudes medibles o mensurables, y al poder despejar vamos a tener prácticamente, y esto es un valor muy aproximado, lo voy a poner acá, de cómo está relacionado el espesor con respecto a esas magnitudes. Vamos a ver que nos va a quedar la raíz cuadrada de la viscosidad por la longitud, es decir, el límite donde esté la capa hidrodinámica, entre la densidad por la velocidad general. Y que eso se puede reescribir como L entre la raíz cuadrada del número de Reynolds local en L, es decir, en el punto que tenemos acá de observación. Entonces miramos que el espesor de la película prácticamente es inversamente o se relaciona, es inversamente proporcional a la relación del número de Reynolds por su raíz cuadrada. Si Blasius, que hizo todo el análisis
usando las ecuaciones y generando sus valores de frontera, determinó que esa relación está también directamente proporcional a un número específico que es 5.0 L por la raíz cuadrada de Reynolds local en ese punto L. Vamos a ver que la determinación o el espesor de esa película prácticamente se puede escribir como se puede calcular muy similarmente con la ecuación deducida por la similitud de magnitudes. Entonces, como nosotros no podemos usar para fines de diseño, donde vamos a saber que se va a generar un flujo laminar o la generación del flujo turbulento en la capa límite, nosotros no podemos usar la similitud de magnitudes ya que nos da una aproximación muy grande y la resolución de Blasius con ecuaciones diferenciales podría generarnos mucho tiempo de cálculo. Entonces nosotros para el fin de este curso vamos a tomar el uso de la resolución por el análisis integral de von Karman. Vamos a hacer primero un balance de materia, donde ya sabemos el balance general de materia y sabemos que el flujo másico es definido así. Entonces, en este análisis vamos a hacer un balance de materia sobre la capa límite, que sería acá, donde vamos a tener un flujo másico general, voy a poner como M infinito, y bajo la capa límite hidrodinámico, es decir, dentro de ella, por este diferencial que está marcado por estas dos áreas. Entonces, si vamos a tener, si vemos, solo una entrada por encima de ella, que solo va a ser que nuestro flujo másico infinito. Pero por debajo de ella sí vamos a tener una entrada y una salida que va a estar dado en X y en X más delta X. Como ya sabemos, nuestro estado es estacionario, por lo tanto hacemos 0 esta parte del balance, quedándonos esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Miremos, tenemos el flujo másico de entrada infinito, que es el balance de materia sobre la capa límite hidrodinámica, más la entrada por debajo, el flujo másico de entrada por debajo de esta capa hidrodinámica, que tenemos que el área transversal prácticamente a la entrada de flujo vamos a tener a la coordenada Z y a la coordenada X, entonces va a ser de Y digo, este sería el área, pero como es un análisis integral, vamos a integrar prácticamente, y lo vería acá con esta figura que voy a hacer, prácticamente no va a ser puntual, sino integrar sobre la variable del espesor, que sería prácticamente convertir este diferencial de área en delta Z por la derivada de Y. Entonces tenemos la integral de 0 a delta del flujo másico por el delta Z derivada de Y cuando entra X, menos la otra integral que es la salida, donde tenemos la diferencial de Z por la derivada de Y en X más delta X, que esto nos da igual a 0. Entonces, reordenando el balance de materia, podemos reescribir a la masa o al flujo másico general o infinito igual a la resta de estos dos flujos másicos de balance de materia que se hizo por debajo de la capa hidrodinámica. Luego de hacer el balance de materia, haremos un balance de cantidad de movimiento. Como ya sabemos, el balance general de cantidad de movimiento es acumulado, entrada menos salida, más fuerzas externas. Tenemos que determinar que va a haber flujo de arrastre convectivo abajo de ella y por encima de ella una entrada que va a ser el flujo másico por... Voy a sacar el borrador otra vez. A ver, para poner bien esta parte, designar bien esta parte. A poner la pluma y tenemos un balance por encima de cantidad de movimiento que solo va a ser el flujo másico infinito por la velocidad
infinita. Y por debajo, que va a ser en el diferencial, que prácticamente vamos a tener entrada y salida por elementos convectivos en X y en X más delta X. Y también vamos a ver que en la superficie nosotros vamos a tener un esfuerzo cortante que ayuda o afecta la cantidad de movimiento, que sería por efectos moleculares. Vamos a ver que las fuerzas externas las vamos a volver cero y la acumulación también porque estamos en estado estacionario. Y hemos eliminado la presión, delta P cero, y no hay efectos de gravedad. Entonces vamos a ver que la cantidad de movimiento tenemos que recordar para el movimiento molecular es el esfuerzo cortante por el área tangencial o normal a él. Y en este caso también tenemos el esfuerzo, la cantidad de movimiento por flujo convectivo. Vamos a reescribir este balance, como les expliqué, por encima y por debajo de la capa hidrodinámica, teniendo esto. Vamos a ver que acá tenemos la entrada de cantidad de movimiento por encima de la capa hidrodinámica, que es esta que se da por acá. Vamos a tener la entrada por efectos convectivos, donde tenemos densidad por la velocidad en x al cuadrado, y como les había explicado, el juego de diferenciales de área, menos el flujo convectivo que entra prácticamente de la velocidad característica x, donde la integral va integrando prácticamente de 0 hasta delta. Y tenemos ese esfuerzo molecular, que si miramos ese esfuerzo que se hace en la superficie, es en la superficie de la placa inferior, donde y es igual a 0. Entonces vamos a tener un diferencial prácticamente. Voy a borrar acá porque voy a necesitar este espacio. Para trabajar y lo voy a poner arriba. Entonces vamos a tener ese pequeño diferencial, que es el área de la placa, que sería delta Z, delta X. Entonces, ya que y es igual a 0. Entonces tenemos el esfuerzo cortante por el área de incidencia. Entonces vamos a ver que si reordenamos la ecuación y recordamos el balance de materia, que nos quedaba prácticamente este flujo másico general como la integral de densidad por velocidad de x en x delta x menos la misma magnitud pero en la salida x. Y si pasamos a este esfuerzo cortante a restar al otro lado y mandamos a dividir el lado izquierdo de la ecuación entre delta z, delta x, vamos a ver que esos delta z que estaban en la diferencial salen de factor común y se cancelan con el dividendo, dejándonos prácticamente acá sí que esta velocidad, voy a borrar porque solo está multiplicando a estas dos. Entonces, aplicando el límite, como tenemos acá, vamos a tener que esta velocidad infinita, que solo multiplica el flujo másico, menos, ya que esta está en x, más x delta x, vamos a sacar de factor el negativo y vamos a tener esta ecuación diferencial, íntegro diferencial, donde reordenando, sacando la densidad constante, e incluyendo esta velocidad constante acá, podemos reescribir esta ecuación como la ecuación integral de von Karman, que sería esta, donde lo que nos da esta ecuación íntegro diferencial es la medida de flujo, de cómo ésta se va distribuyendo prácticamente en todo el grosor de la capa con respecto a la diferencial de x, donde también vamos a ver que el esfuerzo cortante nos va a servir para ver si tenemos fluido newtoniano, de Behan o etcétera. Va a depender para calcular este esfuerzo de flujo. Ahora, con la integral de von Karman, nosotros podemos traer perfiles o problemas para determinar aproximadamente el grosor de la capa, prácticamente de la capa límite, sin
utilizar el método de Blasius, que utilizaba de resolver las ecuaciones diferenciales parciales de la ecuación de continuidad con la ecuación de movimiento, que son dos ecuaciones de variación importantes.